Estoy harto. Capítulo 2. Me arrepiento de haberlas conocido. La mañana japonesa amaneció gris, envolviendo la ciudad en una neblina suave que parecía reflejar el estado de ánimo de Hiroki. Despertó con un dolor punzante en su mano derecha, un recordatorio físico y crudo de la furia desatada la noche anterior. Al incorporarse con esfuerzo, sus ojos se posaron en su mano, aún vendada, con manchas de un rojo carmesí ya seco que parecían latir con vida propia. La imagen del espejo roto en el baño, destrozado por su propio puño en un arranque de ira incontrolable, se repetía en su mente como un eco persistente, cada fragmento de vidrio un testimonio de su impotencia y de la violencia que ahora le definía. La habitación de Hiroki era un reflejo de su mundo interior, ordenado, pero con una palpable tensión latente, casi opresiva. A un lado, un saco de boxeo desgastado colgaba inmóvil, con marcas de innumerables golpes que hablaban de su disciplina y de su necesidad desesperada de liberar energía, de golpear hasta no sentir nada más. Guantes de entrenamiento y pesas descansaban en un rincón, testigos silenciosos de sus largas horas de preparación, un intento vano de canalizar su dolor en fuerza física. Sobre una mesita de noche, una fotografía enmarcada captaba una sonrisa familiar. Él, más joven, con una inocencia que ahora le resultaba ajena, flanqueado por su madre y su hermana mayor, Kanoko. La imagen irradiaba una calidez que, en ese momento, solo servía para agudizar el vacío y la amargura que sentía. Hiroki se levantó, cada movimiento acompañado por una punzada de dolor que se extendía hasta su hombro, un eco de la brutalidad de la noche. Miró la venda con una mezcla de resignación y desafío, como si la propia herida fuera un trofeo de su desesperación. Apretó los dientes contra sus puños, un gesto casi animal, haciendo que la herida en su mano derecha volviera a sangrar, tiñendo la venda de un rojo vivo, un aviso de que la batalla interna estaba lejos de terminar, y que la rabia era su única compañera fiel. Sus ojos se detuvieron en la fotografía. Con un movimiento brusco, la tomó, el dolor en su mano intensificándose. La imagen de sus rostros sonrientes, de un pasado que ahora se sentía como una burla cruel, le provocó una oleada de resentimiento tan profunda que casi lo ahogó. No iba a dejarse recordar esa felicidad, ese amor que sentía robado. Lanzó el marco, ya roto por el impacto anterior, con toda su fuerza contra la pared. El vidrio estalló en 1000 pedazos, esparciéndose por el suelo junto a los restos de la madera, un estruendo final que resonó en el silencio de la habitación. Cada fragmento que caía era un pedazo de su pasado que se hacía añicos, dejando claro, sin necesidad de palabras, que el amor que una vez sintió por ella se había extinguido, reemplazado por una amargura corrosiva y un odio profundo y helado. Poco a poco, la oscuridad exterior comenzó a ceder. Un tenue resplandor grisáceo se filtraba por las persianas de la habitación, anunciando el inicio de un nuevo día. Los primeros sonidos de la ciudad empezaban a colarse, mezclándose con el canto insistente de los pájaros que despertaban en los árboles cercanos. El murmullo lejano de los autos que circulaban por las calles se sumaba a la sinfonía matutina, un recordatorio constante de que el mundo seguía su curso, ajeno al torbellino interno de Hiroki. Hiroki dejó escapar un suspiro cansado, un sonido grave que pareció absorber todo el aire de la habitación, un eco de la noche que pesaba sobre él. El cansancio se sentía hasta en la médula de sus huesos, una fatiga profunda que se extendía hasta la punta de sus dedos, que aún palpitaban con un leve dolor residual. Con un movimiento lento y deliberado, sus manos, aún un poco temblorosas, buscaron la toalla, sintiendo la textura áspera contra su piel, un contacto familiar en medio de la desazón. Luego, recogió su uniforme escolar. La camisa blanca abotonada, los pantalones negros y los zapatos negros. Cada prenda la agarró con una precisión casi mecánica, sus dedos moviéndose con una familiaridad que contrastaba con el torbellino interno, como si estuviera realizando un ritual para mantener a raya el caos que amenazaba con engullirlo.
Se puso de pie con un ligero crujido de las articulaciones, el dolor sordo en su mano derecha, donde la furia se había concentrado, recordándole la violencia de la noche anterior. Caminó hacia el baño, sus pasos resonando con una lentitud deliberada en el suelo de madera, cada pisada un pequeño acto de resistencia contra el impulso de rendirse. Al entrar, la visión del espejo aún roto, con sus fragmentos esparcidos como esquirlas de cristal, capturó su mirada. Le provocó una punzada aguda de frustración, una pequeña grieta más en la fachada que intentaba mantener. Un leve tic nervioso se apoderó de su ojo derecho, un espasmo involuntario que delataba la tensión acumulada, como un alambre a punto de romperse. Pero Hiroki, con una voluntad férrea que se forjaba en la adversidad, lo ignoró. No le daría a ese detalle insignificante el poder de desestabilizarlo más, de hacerlo caer. Se desvistió con movimientos medidos, quitándose la ropa de la noche anterior con una eficiencia casi automática, colgando cada prenda con cuidado en el perchero. Entró a la ducha, y el agua caliente comenzó a caer sobre él, un torrente reconfortante. El calor penetrante intentaba disipar el frío que sentía en lo más profundo de su ser, el vacío que la rabia había excavado y que ahora se sentía como un agujero negro. Cerró los ojos, dejando que las gotas de agua resbalaran por su rostro, por su cuerpo, buscando en el sonido constante del agua un respiro, un momento de paz fugaz para silenciar los ecos de la noche y prepararse para el día que se avecinaba, un día que presentía tan gris y opaco como la mañana, que empezaba a despuntar en el horizonte. Hiroki emergió del baño tras unos minutos que se sintieron como una eternidad de agua caliente, un ritual para lavar no solo el sudor, sino también el peso opresivo de la noche anterior. El vapor aún se aferraba a su piel, creando una bruma efímera, pero la sensación predominante era de una limpieza que apenas comenzaba a disipar la fatiga arraigada. Tomó su toalla, la textura suave y absorbente, un contraste bienvenido con la aspereza de sus pensamientos, y comenzó a secarse con movimientos lentos y deliberados. Cada pasada de la toalla sobre su cuerpo era un intento metódico de borrar las huellas físicas y emocionales de la noche, de reconstruir la normalidad capa por capa. Una vez seco, se dispuso a ponerse el uniforme. Sus dedos, que aún recordaban la tensión de la noche, se movieron con una precisión casi automática al abotonar la camisa blanca, asegurándose de que cada botón encajara en su lugar. Luego, deslizó las medias negras, sintiendo la tela ajustarse cómodamente a sus piernas, un recordatorio tangible de la disciplina y la estructura que debía mantener, incluso cuando por dentro sentía que todo se desmoronaba. Los zapatos negros los tomó en su mano, su peso familiar y sólido en la palma, una promesa de estabilidad. Decidió ponérselos justo antes de salir, un último detalle para asegurar su preparación, como un guerrero ajustándose la armadura antes de la batalla. Antes de vestirse por completo, Hiroki se detuvo a examinar su mano derecha. Los vendajes de la noche anterior, ahora húmedos y pegajosos por el sudor y quizás alguna gota de sangre residual, se sentían incómodos y menos efectivos. Con cuidado, los retiró, revelando la piel enrojecida y sensible de sus nudillos. El dolor sordo se intensificó por un momento, un recordatorio agudo de la furia desatada. Buscó en su neceser un nuevo rollo de vendaje, la tela limpia y fresca prometiendo un mejor soporte. Con movimientos más cuidadosos, envolvió sus nudillos y el dorso de su mano, apretándolo justo para sentir seguridad, pero sin exagerar para no dificultar el movimiento. Una vez asegurado el nuevo vendaje, se sintió un poco más cómodo, una pequeña victoria contra el malestar físico. Con la ropa puesta y los zapatos listos para ser calzados, Hiroki se dirigió a su habitación. El camino era un recorrido conocido, pero hoy cada paso resonaba con una cadencia diferente, cargado de una nueva determinación mientras iba a buscar su mochila, el símbolo de su día por delante, de las responsabilidades que lo esperaban, sin importar el torbellino que aún sentía dentro. El estado de ánimo de Hiroki era un torbellino oscuro, una mezcla densa de apatía y resentimiento.
Se puso su uniforme escolar con movimientos mecánicos, casi robóticos, cada acción desprovista de cualquier atención a su apariencia. Las arrugas en la camisa, la forma en que el cuello se ajustaba, nada de eso importaba. Era una armadura que se ponía sin sentirla. Mientras bajaba las escaleras, el crujido familiar de cada escalón resonaba en el silencio de la casa, un eco de la tensión que flotaba en el aire. Al llegar a la cocina, la vio. Su madre, Kaede, estaba allí, una figura frágil parada junto a la encimera. Sus ojos, fijos en él, estaban cargados de una preocupación palpable y una tristeza profunda, como si estuviera mirando a un extraño, o peor, a un fantasma. Hiroki sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la ahogó rápidamente con una ola de desprecio. Simplemente la ignoró, dirigiéndose directamente hacia la puerta de salida. Hiroki, comenzó Kaede, su voz apenas un susurro, teñida de un dolor que parecía haberla consumido. ¿Podemos hablar, por favor? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de súplica, de años de asuntos pendientes y de un amor que se sentía como una carga. Hiroki se detuvo, con la mano ya aferrada a la manilla de la puerta, el metal frío bajo sus dedos. La tentación de salir corriendo, de escapar de esa confrontación, era inmensa. Pero se dio la vuelta. La miró, y en sus ojos no había rastro de afecto, solo un abismo de desprecio y un odio helado que parecía haber nacido de las profundidades de su ser. Su voz, cuando habló, fue un grito desgarrador que rompió el tenso silencio. No tengo nada que hablar contigo. Cada sílaba resonó con una furia desatada, un torrente de dolor acumulado. Con esa explosión de ira, abrió la puerta de golpe y salió a la calle, azotándola con una fuerza brutal. El estruendo fue ensordecedor, y el impacto hizo vibrar las paredes. Varios marcos de fotos colgados cerca de la entrada se desprendieron de los clavos y cayeron al suelo con un crujido seco, sus cristales rompiéndose en mil pedazos, reflejando la devastación interna de Hiroki. Dejó a Kaede parada en medio de la cocina, la figura inmóvil de su desesperación, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, un testimonio silencioso del abismo que se había abierto entre ellos. Hiroki caminó por las calles, cada paso resonando con la furia contenida. El cielo estaba nublado, una manta gris que parecía presagiar la tormenta que se gestaba no solo en el cielo, sino también en su interior. Las aceras parecían deslizarse bajo sus pies mientras avanzaba sin rumbo fijo, sus puños apretados con tanta fuerza a sus costados, que sus nudillos se volvieron blancos. La ira y el odio bullían dentro de él, una marea negra que amenazaba con consumirlo por completo. Finalmente, llegó a un parque cercano, un oasis de aparente tranquilidad que contrastaba brutalmente con el caos que reinaba en su corazón. Se detuvo bajo la sombra protectora de un gran árbol, apoyándose contra el rugoso tronco como si buscara un ancla en medio de la tormenta. Cerró los ojos con fuerza, intentando, en vano, sofocar las imágenes que se agolpaban en su mente. Las imágenes de Ayumi, su mejor amiga, la que una vez le brindó sonrisas y complicidad, ahora aparecían distorsionadas, cargadas de una traición que le revolvía las entrañas. Luego, la figura de Kanoko, su hermana mayor, cuyos abrazos protectores y risas compartidas se habían convertido en un eco doloroso de lo que alguna vez fue. Su madre, Kaede, esa figura que ahora solo le inspiraba desprecio, y especialmente Nao, cuya presencia alguna vez fue un faro de luz, ahora se presentaban como sombras acusadoras. Cada recuerdo dulce y feliz, cada momento de conexión genuina, ahora estaba teñido de una amargura insoportable y un dolor punzante. La sangre goteaba de su labio inferior, donde sus dientes, en un acto de desesperación silenciosa, habían cortado la piel, creando una herida abierta. Pero él ni siquiera se dio cuenta, sumido en la agonía de sus pensamientos. El cielo se oscurecía aún más, y el aire se volvió denso, como si la naturaleza misma compartiera su tormento. ¿Cómo pudisteis hacerme esto?, gruñó para sí mismo, la voz rasposa y quebrada, cargada de un veneno que parecía corroer su garganta.
Las palabras se perdieron en el viento, que comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo el eco de la lluvia inminente. Las odiaba, las odio a todas. La confesión escapó de sus labios como un suspiro agónico, una declaración de guerra contra el mundo. Su respiración se volvió pesada y entrecortada, un jadeo desesperado mientras luchaba con todas sus fuerzas por controlar la furia que amenazaba con desbordarse, a punto de romper las presas y ahogarlo todo. El odio era lo único que sentía ahora, una emoción cruda y pura, dirigiendo toda su fuerza contra las personas que ahora aborrecía con cada fibra de su ser. El cielo finalmente rompió en llanto, las primeras gotas de lluvia cayendo sobre él, como si el universo estuviera llorando su dolor. Pero Hiroki, inmóvil bajo el árbol, sintió que el agua no era más que un reflejo de su tormenta interna. De repente, un pensamiento lo sacudió. La escuela. La misma escuela a la que asistían Nao, Ayumi y Kanoko. La noticia le cayó como un balde de agua fría, o más bien, como un rayo en medio de la tormenta. La idea de tener que ver sus rostros, de tener que cruzarse con ellas en los pasillos, de que su odio tuviera que convivir en el mismo espacio físico, aumentó su ira y su estrés exponencialmente. Ya no era solo un sentimiento abstracto, era una realidad inminente que le revolvía el estómago. Sin pensarlo dos veces, se impulsó hacia adelante, apresurándose a ir a su escuela, ignorando por completo la lluvia que ahora caía con más intensidad, empapándolo hasta los huesos. Cada gota que lo golpeaba era un recordatorio más de su soledad y su rabia, pero no le importaba. Solo quería llegar a ese lugar, donde la rutina y la distancia le permitieran seguir adelante. Al llegar a su escuela, Hiroki cruzó las puertas con el corazón palpitante y la ira ardiendo en sus venas. Caminaba por los pasillos como un fantasma, la lluvia aún empapando su ropa, cada gota que caía parecía resonar con el eco de su rabia. Los truenos retumbaban en el cielo, como si el universo mismo compartiera su tormento interno. Sus puños estaban apretados, y su mandíbula tensa, cada paso resonando con la furia contenida que lo consumía. De repente, una voz familiar lo llamó desde atrás, rompiendo el monólogo interno de su furia. Hiroki, espera, se detuvo en seco y se giró, su cuerpo rígido, preparado para lo que vendría. Allí estaba Ayumi, acercándose a él con una sonrisa tímida que antes lo hacía sentir cálido, pero que ahora solo provocaba un nudo en su estómago. Extendió su mano, con la intención de tocar su brazo, un gesto de reconciliación, pero Hiroki se apartó bruscamente, como si su piel ardiera al roce. Su mirada, antes cargada de dolor, ahora era un abismo de odio. ¿Qué quieres?, espetó, su voz fría y cortante como el hielo. ¿Vienes a burlarte de mí otra vez? ¿A recordarme lo estúpido que fui al confiar en ti? Sus palabras, lanzadas como dagas afiladas, cortaron profundamente. Ayumi retrocedió un paso, la sorpresa transformándose rápidamente en tristeza. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, como si la tormenta que rugía afuera se hubiera trasladado a su interior. Las gotas de lluvia que caían contra las ventanas del pasillo resonaban como el latido de su corazón roto. Hiroki, yo no quise, tartamudeó, su voz quebrándose, pero él la interrumpió con una crueldad que la desarmó por completo. Cállate, dijo con desprecio, su voz resonando en el eco del pasillo. No quiero escuchar ninguna de tus excusas. Solo déjame en paz. Lo que más me arrepiento es de haberte defendido cuando éramos niños. Debería haberte dejado que siguieron acosando, y lo más me arrepiento es haberte considerado mi mejor amiga. Cada palabra era un golpe más, un clavo más en el ataúd de su amistad. Ayumi sintió que el aire se le iba de los pulmones, como si un rayo hubiera partido el cielo en dos. Las lágrimas que antes solo se formaban ahora caían libremente, trazando caminos de dolor por sus mejillas, mientras el estruendo de los truenos resonaba en el fondo, como un eco de su desolación. Se llevó una mano a la boca, intentando sofocar un sollozo que amenazaba con escaparse, pero era inútil.
La decepción y la pena la embargaban por completo, sintiéndose pequeña y vulnerable, atrapada en una tormenta emocional que no podía controlar. Cuando Hiroki se dio la vuelta y se alejó rápidamente, ella se quedó allí, un retrato de tristeza, con lágrimas corriendo y el corazón hecho añicos, mientras la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara su dolor. Mientras caminaba por el pasillo, Hiroki pasó junto a otros estudiantes que lo miraban con curiosidad y preocupación. Pero él ignoró a todos, su mirada fija al frente, su mente un torbellino de emociones turbulentas, mientras avanzaba hacia su próxima clase. Cada trueno que resonaba fuera parecía retumbar en su pecho, amplificando su ira y su dolor. Entró en el aula y se sentó en su asiento habitual, el único lugar donde sentía que podía escapar de la tormenta. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, enterrando la cabeza en sus manos, tratando de bloquear todo y a todos. Pero la imagen de Ayumi llorando, con el rostro bañado en lágrimas y la tristeza reflejada en sus ojos, se negaba a desaparecer de su mente. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y los truenos retumbaban, como un recordatorio constante de que, a pesar de su ira, había una tormenta en su corazón que no podía ignorar. La tristeza de Ayumi se entrelazaba con su propia rabia, creando un conflicto que lo mantenía atrapado en un mar de emociones. Hiroki simplemente apartó ese pensamiento en lo más profundo de su mente, se negaba a volver a tener algún tipo de preocupación o interés por Ayumi. Mientras el profesor Kenta daba su clase, la cual era de matemáticas, Hiroki apenas podía prestar atención. Estaba totalmente perdido en su cabeza, reviviendo una y otra vez las imágenes que tanto se esforzaba por olvidar. De repente, la voz del profesor Kenta resonó fuertemente, interrumpiendo el torbellino de pensamientos de Hiroki. Hiroki. Hiroki volvió en sí de golpe, el sonido de su nombre sacudiéndolo como una descarga eléctrica. Vio que sus compañeros lo miraban raro, algunos con curiosidad, otros con un poco de burla. Bajó la mirada hacia su mano derecha y vio su bolígrafo, hecho pedazos, entre sus dedos. La presión que había ejercido, sin darse cuenta, había sido brutal. El plástico crujido aún resonaba en sus oídos. No sabía qué decir, realmente sentía que estaba perdiendo el control de su propio cuerpo, de sus emociones. En su interior, una voz fría y desafiante le susurraba que le dijera al profesor que era su asunto, que no tenía por qué dar explicaciones. Que el profesor Kenta no entendía nada de lo que le pasaba. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó en la mente de Hiroki. ¿Qué demonios le importa, viejo metiche? El profesor Kenta, un hombre de unos 40 años con gafas y una paciencia que a menudo se veía desafiada por la juventud, se acercó a su pupitre con una expresión que mezclaba exasperación y una pizca de preocupación. Se detuvo frente a él, observando los restos del bolígrafo. Hiroki, dijo el profesor Kenta con voz firme pero sin gritar, esto no es un campo de batalla. ¿Podrías explicarme qué ha sucedido aquí? Su mirada era directa, esperando una respuesta coherente. Si tienes algún problema, podemos hablarlo después de clase, pero en mi salón de clases, espero un mínimo de respeto por el material y por el desarrollo de la lección. Hiroki tragó saliva, sintiendo el calor subir por su cuello. Miró al profesor, luego a sus compañeros, y finalmente a los fragmentos del bolígrafo. El silencio se hizo denso, cargado de expectación. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino interno. Yo, lo siento, profesor, logró decir Hiroki, su voz un poco ronca. Sintió un leve espasmo en el párpado derecho, un tic que intentó disimular sin éxito. Estaba un poco estresado, añadió, buscando las palabras correctas. Era una verdad a medias, pero lo más cercano que podía ofrecer sin desmoronarse por completo. El tic en su ojo derecho se hizo un poco más notorio por un instante, como si su cuerpo intentara gritar lo que su boca no podía. El profesor Kenta, con su mirada perspicaz, no se dejó engañar por la débil respuesta de Hiroki.
Podía sentir la corriente eléctrica de la ira que emanaba de él, una energía cruda y descontrolada que se manifestaba en la tensión de sus hombros y en la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos por la presión. Sabía que Hiroki estaba ocultando algo, una herida profunda que lo consumía, y que la simple mención de hablar después de clase era suficiente para avivar las llamas de su resentimiento. Hiroki, repitió el profesor Kenta, su voz ahora teñida de una seriedad que no admitía réplica. Se acercó un paso más, invadiendo sutilmente el espacio personal de Hiroki, una táctica calculada para provocar una reacción, para ver hasta dónde llegaba la resistencia del muchacho. No me gusta que me mientan, y tampoco me gusta ver a un alumno autodestruirse. Quédate después de clase. Y te aseguro que no me iré hasta que hablemos de verdad. En la mente de Hiroki, las palabras del profesor Kenta resonaron como un trueno, cada sílaba golpeándolo con la fuerza de un puñetazo. La rabia que había estado acumulando, esa marea oscura que amenazaba con ahogarlo, explotó en un torbellino salvaje. ¿Qué demonios se cree este viejo? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Quién le dio permiso para juzgarme? No sabe nada de mí. Déjenme en paz. El grito interior de Hiroki fue ensordecedor, un clamor de desesperación y furia que se estrellaba contra las paredes de su propia mente. Externamente, Hiroki se mantuvo inmóvil, un caparazón de aparente calma que ocultaba el caos interior. Sin embargo, la tensión en su cuerpo era casi insoportable. Sus puños, apretados con una fuerza brutal, temblaban ligeramente. Podía sentir el dolor agudo de las uñas incrustándose en sus palmas, un recordatorio físico de la batalla que estaba librando contra sí mismo y contra el mundo exterior. La mandíbula apretada, los ojos fijos en un punto invisible en el suelo, cada músculo de su cuerpo estaba preparado para la confrontación, aunque su voz apenas logró salir. Está bien, profesor Kenta, masculló Hiroki, la voz ronca y cargada de una furia apenas disimulada. Cada palabra era un esfuerzo titánico, un acto de resistencia contra el impulso de explotar en ese mismo instante. El leve esfuerzo que hizo para pronunciar esas palabras era un testimonio de la magnitud de su ira, una ira que lo consumía desde adentro y que se manifestaba en cada fibra de su ser. El sonido de la campana, anunciando el tan esperado recreo, resonó por los pasillos del colegio. Una ola de alivio y alegría recorrió a la mayoría de los alumnos, ansiosos por estirar las piernas y desconectar por unos minutos. Pero para Hiroki, el sonido no trajo consuelo, sino una intensificación de su agitación interna. Mientras los demás se levantaban de sus asientos, comentando animadamente sobre el descanso, Hiroki sintió como la presión volvía a subir. La breve calma que había logrado mantener se desmoronaba. Con un gesto rápido y casi violento, apretó los puños, sus nudillos blancos por la fuerza. No podía quedarse allí, no podía soportar la atmósfera de normalidad que lo rodeaba. Sin decir una palabra, sin mirar a nadie, se levantó de su asiento. Sus movimientos eran bruscos, cargados de una energía reprimida que buscaba una salida. Salió del aula a paso rápido, dejando atrás las miradas curiosas de algunos compañeros y la posible pregunta del profesor Kenta. Su destino era el baño de hombres, un lugar donde esperaba encontrar un respiro, un refugio para su agitación. Al entrar, el olor a desinfectante y la luz fluorescente le parecieron un bálsamo. Se dirigió directamente a uno de los lavamanos, cerrando el grifo con un golpe seco. Abrió el agua fría y, sin pensarlo dos veces, hundió la cara en ella. El shock del agua helada le recorrió la piel, un intento desesperado por apagar el fuego que ardía en su interior. Se quedó así por unos instantes, el agua cayendo sobre su rostro, sintiendo como la frialdad empezaba a calmar la intensidad de su alteración. Se mojó la cara varias veces, respirando hondo, tratando de recuperar el control sobre sus emociones desbocadas. El silencio del baño de hombres se sentía denso, cargado con la respiración agitada de Hiroki.
El sonido de su corazón, antes un estruendo descontrolado, ahora se sentía como un tambor que marcaba un ritmo más pausado, pero aún acelerado, un eco persistente de la furia que lo había poseído minutos antes. Cada respiración era un esfuerzo consciente, una lucha por controlar la oleada de adrenalina que aún recorría sus venas. Inhalaba profundo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones, y exhalaba lentamente, visualizando cómo la tensión se disipaba con cada salida de aire. Este ritual de calma forzada le permitió, por fin, empezar a ver con cierta claridad a través del torbellino emocional. Pero la claridad no trajo alivio, sino una confirmación sombría de lo que sentía. Los residuos de su odio, esos fragmentos hirientes que se habían incrustado en su ser, no eran algo que pudiera simplemente lavar. Eran una herida profunda, una cicatriz que se negaba a sanar. Las personas que alguna vez habían ocupado un lugar especial en su vida, aquellas que había querido y apreciado con sinceridad, ahora eran sombras en su percepción. Sus rostros, antes asociados con la calidez y la confianza, ahora le evocaban una punzada de resentimiento. Cada recuerdo, cada gesto amable, cada palabra de apoyo, se veía ahora teñido por la amargura de lo que había sucedido. Ya no veía la bondad en sus acciones pasadas, sino quizás manipulación, o debilidad, o peor aún, una traición encubierta. El odio se había convertido en su nueva lente para observar el mundo, distorsionando la realidad hasta hacerla irreconocible, y en esa nueva realidad, todos los que alguna vez fueron cercanos eran ahora enemigos silenciosos. El sonido de la campana, anunciando el fin del recreo, se escuchó una vez más, un llamado inconfundible al orden y al regreso a las aulas. La mayoría de los estudiantes, con la energía renovada por el breve descanso, obedecieron el llamado, levantándose de sus conversaciones y dispersándose hacia sus respectivos salones. Sin embargo, hubo algunos que, absortos en sus propios mundos o simplemente reacios a abandonar la libertad del recreo, tardaron en reaccionar, o simplemente ignoraron la interrupción. Hiroki, que había estado sumergido en su propia batalla interna, reaccionó al sonido de la campana con una calma tensa. No era la calma de la serenidad, sino la de la resignación, o quizás la de la determinación fría. Ignoró los papeles que había cerca, su rostro aún marcado por la intensidad de sus emociones. Con un movimiento deliberado, se dirigió de vuelta a su clase. Al entrar, el aroma característico de la química, una mezcla de reactivos y un ligero toque metálico, llenó sus fosas nasales. El salón estaba ya casi lleno, los murmullos de los estudiantes preparándose para la próxima lección llenaban el aire. Hiroki escaneó rápidamente el lugar, buscando un asiento vacío. Antes de sentarse, su mirada se desvió hacia la ventana. La lluvia, que minutos antes caía con fuerza, se había detenido. El cielo, aunque aún gris, mostraba claros indicios de que la tormenta amainaba. Hiroki se dio cuenta de que había estado tan absorto en sus pensamientos, tan consumido por la vorágine de su propia mente, que no había notado el cese de la lluvia. Era un recordatorio más de lo desconectado que se sentía del mundo exterior, atrapado en su propio laberinto de emociones. Finalmente, se dirigió a su asiento, la lección de química a punto de comenzar. La clase de química dio inicio, y para sorpresa de muchos, Hiroki se encontraba prestando una atención inusitada. El profesor, con su habitual tono monótono, comenzaba a explicar los principios de la reacción química, y Hiroki, a pesar de la tormenta interna que aún lo azotaba, mantenía la mirada fija en la pizarra. Había una ligereza, casi imperceptible, en su expresión, una sutil sombra de desprecio que se posaba sobre sus facciones, como si la mera existencia de la materia o las explicaciones del profesor fueran, en sí mismas, un insulto a su estado de ánimo. Sin embargo, su concentración, por frágil que fuera, se vio interrumpida por un pequeño proyectil. Una bola de papel, arrugada con cierta precisión, voló silenciosamente por el aire y aterrizó con un golpe suave pero firme justo en el costado de su cabeza, cerca de la sien.
El impacto, aunque mínimo, fue suficiente para romper su concentración y devolverlo bruscamente a la realidad del aula, y a la presencia de quienes lo rodeaban. Hiroki levantó la cabeza bruscamente, sus ojos escaneando el aula con una intensidad renovada, casi depredadora. Buscaba al culpable, al instigador de esta nueva interrupción, que amenazaba con desmantelar la frágil concentración que había logrado reunir. Pero la escena que se desplegaba ante él era un estudio en aparente normalidad, una fachada de inocencia colectiva. Sus compañeros, absortos en la tarea que el profesor había asignado, un ejercicio sobre estequiometría, si no recordaba mal, mantenían la mirada fija en sus cuadernos. Sus lápices se movían con diligencia sobre el papel, creando un murmullo rítmico que se mezclaba con las explicaciones del profesor. Nadie levantaba la vista, nadie mostraba el más mínimo indicio de haber sido el responsable. Las caras eran máscaras impasibles, y Hiroki sintió una punzada de desconfianza aún más profunda. Era una conspiración silenciosa, una broma orquestada por varios. Con un suspiro apenas audible, una mezcla de frustración punzante y una resignación que se sentía como una derrota, Hiroki volvió a su tarea. Intentaba recuperar el hilo de la explicación, concentrarse en los conceptos de la química, en las complejas relaciones entre átomos y moléculas, pero la intrusión había dejado una marca, una grieta en su armadura. Apenas había logrado plasmar otro punto de la tarea en su cuaderno, visualizando la estructura de una molécula, cuando, de nuevo, sintió un golpe. Esta vez, la bola de papel viajó desde atrás, un proyectil sigiloso y certero, aterrizando con un ligero impacto en su nuca, justo en la base del cráneo. El golpe, aunque mínimo, era deliberado, una burla que se sentía más personal que la anterior. La sensación de ser observado, de ser el blanco de una atención no deseada, se intensificó, avivando la brasa del desprecio que ardía en su interior. Hiroki tomó la primera bola de papel con manos temblorosas, la textura áspera raspando contra sus dedos. Al desenrollarla, las letras garabateadas en grande, inútil, le golpearon como un puñetazo directo al estómago. La rabia le subió por la garganta, un fuego incandescente que amenazaba con consumirlo. Apretó la hoja hasta convertirla en una pelota compacta, sintiendo la aspereza contra sus nudillos apretados, como si estuviera aplastando la misma humillación. Luego, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en su objetivo, agarró la segunda bola de papel. Al desenvolverla, las letras rojas gritando en obvio patético resonaron en su mente como una sentencia cruel, un eco de todas las veces que se había sentido menospreciado. Era Nao, su exnovia. La traición le quemaba por dentro, alimentando un odio que latía con más fuerza que nunca. En ese instante, el mundo de Hiroki se redujo a la hoja en blanco frente a él y al bolígrafo apretado en su puño como si fuera un arma. La ira burbujeaba, hirviendo, transformándose en una marea de odio que lo ahogaba. Cada palabra que escupía era un dardo envenenado directo a Nao, un intento desesperado por liberar la presión acumulada en su interior. Nao, eres una maldita perra. Escribió con furia desmedida, la tinta manchando el papel como si fueran las lágrimas de su propia alma. Me arrepiento cada maldito día de haberte dejado entrar a mi corazón, maldigo el día en que te conocí, Nao. Fue mi maldita culpa por ilusionarme con alguien que no vale la pena. El aire se le escapaba de los pulmones. Ni tú ni las demás zorras que conozco. Te creí que eras mejor que esto. Mi error fue creer que también sentías algo por mí. La frustración se apoderó de él, y sus dedos se cerraron aún más fuerte sobre el bolígrafo, casi rompiéndolo. Pero me cuenta muy tarde de que tú solo fui alguien desechable para ti. La humillación se mezclaba con la rabia, creando una tormenta perfecta en su mente. Y así como tiraste todo, yo haré lo mismo. Quemaré cada maldito rastro del amor que alguna vez te tuve. Cada palabra era un golpe, un intento desesperado por borrar el dolor que Nao le había infligido, un acto de venganza contra la persona que lo había destrozado. Hiroki sostenía la carta, ahora doblada con una precisión casi quirúrgica, un rectángulo de papel que contenía la furia destilada de su alma.
Las palabras de odio y resentimiento no solo estaban escritas, sino que parecían vibrar, resonando en el vacío helado que se había instalado en su pecho. Ese vacío, antes una herida abierta, ahora se sentía como un espacio ganado, un respiro momentáneo de alivio que le permitía respirar de nuevo. Cada trazo de tinta era un ladrillo más, levantando un muro impenetrable entre él y Nao. Y no solo eso, el muro se extendía, rodeando su corazón con una fortaleza de la que se sentía orgulloso, jurando jamás volver a abrirse a la debilidad del amor. Se levantó de la silla con una lentitud calculada, como un depredador que se prepara para el ataque. El odio que antes lo consumía ciegamente, ahora se había transformado. Era una energía fría y cortante, un filo afilado que lo impulsaba hacia adelante, hacia un futuro que él mismo forjaría. Se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando con una determinación férrea. Ya no era el chico ingenuo, el que se había entregado sin reservas a Nao. Esa versión de sí mismo había muerto en el dolor. Ahora, era alguien forjado en la adversidad, listo para seguir adelante, para quemar hasta el último vestigio de lo que alguna vez fue. No solo los recuerdos con Nao, sino también las falsas promesas de Ayumi, la indiferencia de Kanoko, su hermana mayor, y la traición de su madre, Kaede. Nunca jamás las iba a perdonar. El odio crecía, alimentado por el desprecio que sentía al verla sola ahora, un sentimiento tan profundo que ahogaba cualquier atisbo de afecto. El murmullo de la clase de química parecía desvanecerse cuando Hiroki levantó la mano, sintiendo el peso de todas las miradas, aunque solo fueran las de sus compañeros y la de la profesora. Profesora, comenzó, su voz un poco más tensa de lo que pretendía, disculpe, ¿puedo ir al baño? La profesora de química, absorta en corregir unos ejercicios en su escritorio, levantó la vista por un instante, sus ojos recorriendo a Hiroki con una fugaz curiosidad antes de volver a sus papeles. Sí, Hiroki, ve rápido y vuelve pronto, respondió con un tono que denotaba más prisa por volver a su trabajo que interés genuino. Al cruzar el umbral del aula, el pasillo se abrió ante él como un escenario desolado. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo pálido y constante sobre las hileras interminables de casilleros metálicos, fríos y grises, cada uno un pequeño cubículo de secretos y olvidos. El aire olía a cera de piso y a ese aroma genérico de limpieza que nunca lograba disipar la sensación de encierro. Hiroki no se dirigía al baño. Sus pasos resonaban con una determinación sombría mientras avanzaba hacia el casillero de Nao. Llegó a su destino, el número 3B, y el metal frío se sintió casi como una bofetada contra sus dedos cuando sacó la carta de su bolsillo. El papel, arrugado por la tensión de horas, se sentía frágil en sus manos. Respiró hondo, un suspiro largo y profundo que pareció vaciarlo por completo, como si el aire pesado del pasillo se llevara consigo cualquier rastro de esperanza o duda. Apoyó la frente contra la superficie helada del casillero, cerrando los ojos por un instante. Sus ojos azules, normalmente llenos de una luz vibrante, ahora eran pozos oscuros, desprovistos de cualquier brillo, reflejando solo la desolación de su decisión. Ya no eres importante para mí, el pensamiento se grabó en su mente con la fuerza de un veredicto final. Sin más, deslizó la carta por la rendija, un adiós silencioso y definitivo, y se alejó, dejando atrás el casillero y la sombra de lo que alguna vez fue. 3 minutos. Solo 3 malditos minutos habían pasado desde que Hiroki deslizó la carta por la rendija del casillero de Nao, y en ese breve lapso, su mente se había convertido en un campo de batalla donde cada recuerdo de ella era un enemigo a aniquilar. Al regresar al aula de química, el murmullo de sus compañeros le sonaba lejano, como si estuviera atrapado en una burbuja, intentando activamente arrancar de raíz cualquier vestigio de lo que alguna vez sintió por Nao. Caminó hacia su asiento, ignorando las miradas curiosas, sintiendo como cada paso pesaba como un plomo en su pecho, un recordatorio constante de su decisión y de la batalla que libraba contra su propio corazón. La hora de química se convirtió en un laberinto de pensamientos oscuros, un ejercicio de autodisciplina brutal.
Mientras la profesora explicaba la reacción entre ácidos y bases, Hiroki luchaba con todas sus fuerzas por apagar cada recuerdo de Nao que intentaba resurgir. Las risas compartidas, las miradas furtivas, los momentos que habían sido tan importantes en su vida ahora parecían una burla cruel, algo que quería extirpar de su memoria como un tumor. Se negaba rotundamente a volver a sentir esa calidez, esa conexión que ahora le resultaba nauseabunda. El único sentimiento que sentía hacia ella era un profundo desprecio, una repulsión que quemaba en su interior y que él alimentaba con furia. Ya no eres importante para mí, repetía en su mente como un mantra, intentando borrar el eco de su voz, su risa, el brillo que alguna vez había iluminado sus ojos. La tensión se acumulaba, un nudo en su estómago que se negaba a deshacerse, alimentado por la rabia y el desprecio. Cada vez que la profesora escribía algo en el pizarrón, Hiroki se preguntaba si Nao lo miraba, si le importaba lo que él hacía. Pero en su interior, el odio se apoderaba de él, ahogando cualquier atisbo de duda o remordimiento. No quiero nada de ti, pensaba con amargura, deseando que esos sentimientos se evaporaran como el vapor de un experimento fallido. La campana sonó, rompiendo el silencio tenso, y con ella, un pequeño alivio. Pero su mente seguía en guerra, la batalla por borrar a Nao de su existencia recién comenzaba, una lucha feroz contra los restos de un amor que ahora solo le provocaba repulsión. Al consultar su horario, sus ojos se posaron en la próxima clase, lenguaje. Un suspiro de resignación se escapó de sus labios. La idea de tener que compartir el espacio con Nao, incluso en una clase diferente, lo llenaba de desasosiego, pero sabía que no podía seguir huyendo. Si quería deshacerse de su pasado, tendría que enfrentarlo, aunque eso significara lidiar con la rabia y el desprecio que sentía hacia ella, y la ardua tarea de erradicar los últimos vestigios de afecto de su corazón. La escena se traslada a Nao, una joven de cabello castaño liso que le cae un poco más debajo de los hombros. Sus coletas, sujetas a los lados con lazos o gomas, enmarcan su rostro de piel clara. Viste su uniforme escolar japonés, un Sailor Fuku, con un distintivo cuello azul oscuro. Sus ojos, de un profundo color entre marrón y negro, mantienen una expresión neutral mientras avanza por los pasillos de la escuela. Su destino es el casillero número 3B. A medida que se acerca, la atmósfera parece cambiar sutilmente. Un escalofrío recorre su espalda, no por el frío, sino por una premonición inexplicable. Es como si el aire mismo se volviera más denso, cargado de una tensión silenciosa. Cuando sus dedos rozan la fría superficie metálica del casillero, una voz interna, casi un susurro, se hace presente. No lo abras. Te arrepentirás. La advertencia es clara, pero la fuente es desconocida. ¿Es su propia imaginación jugándole una mala pasada, o hay algo más, algo tangible, que la impulsa a detenerse? La mano de Nao se queda suspendida en el aire, a punto de girar la perilla, pero la duda la paraliza. El misterio del casillero 3B ejerce una extraña y poderosa atracción, mezclada con un temor creciente. Finalmente, venciendo la aprensión, Nao abre su casillero. Dentro, encuentra una carta. Al tomarla, reconoce la caligrafía de Hiroki, pero no tiene idea de qué podría decir o por qué se la habría enviado. La carta yace en su mano, un enigma esperando ser descifrado. Nao, con la carta de Hiroki en mano, sintió como su mueca de fastidio se desvanecía casi al instante, reemplazada por una expresión de incredulidad que pronto se tornó en dolor. Las palabras escritas por él la golpearon con la fuerza de un puño, provocando un dolor agudo y profundo que luchaba desesperadamente por disimular con una fachada de enojo. Adentro, sin embargo, la tristeza era una marea creciente, amenazando con ahogarla. Sus ojos recorrieron las líneas furiosas y desesperadas. Nao, eres una maldita perra, me arrepiento cada maldito día de haberte dado mi amor, fue mi maldita culpa por ilusionarme con alguien que no vale la pena para nada. Ni tú ni las demás zorras que conozco te creíame mejor que esto. Nao, creí estúpidamente que en verdad me amabas. Pero me di cuenta tarde, que solo fui alguien desechable para ti. Nao.
así como tiraste todo el amor y el cariño que te di. Yo haré lo mismo, quemaré cada maldito rastro del amor que alguna vez tuve hacia ti, Nao. Ojalá nunca me hubiera enamorado estúpidamente contigo, Nao. Maldigo el día en que te conocí, Nao. Al terminar de leer, el mundo pareció detenerse. Una avalancha de emociones la invadió, tan intensas que le quitaron el aliento. El enojo chisporroteaba en sus venas, la rabia la consumía, pero lo más punzante, lo que realmente la quebraba, era una tristeza inmensa, un vacío helado que se instalaba en su pecho. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, amenazando con desbordarse, y un temblor recorrió sus manos, mientras apretaba la carta contra su pecho. Pero Nao, con una determinación férrea que nacía de la profunda herida, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo como el frío del metal del casillero se transfería a su piel. Decidió, en ese instante, que le haría pagar a Hiroki por cada palabra hiriente, por cada mentira, por la forma en que había destrozado lo que ella creía que era real. Apretó la carta con fuerza, sintiendo el papel arrugarse y crujir entre sus dedos, como si intentara triturar la propia amargura. Con un gesto de calculado desprecio, se dio la vuelta y la arrojó a la papelera más cercana, observando cómo caía entre los restos de otros días, un símbolo de lo que ella quería desechar. Con la mandíbula apretada, Nao se dirigió a su clase, cada paso resonando con una furia contenida. Al abrir la puerta del aula, el murmullo habitual se detuvo por un instante, todas las miradas se posaron en ella. Y allí, sentado en uno de los pupitres, la vio, Hiroki. Su rostro estaba contraído en una máscara de ira apenas disimulada, una tormenta a punto de estallar. La tensión en él era casi eléctrica. Apretaba sus puños con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos y las venas de sus antebrazos se marcaban como ríos oscuros bajo la piel tensa. Era un espectáculo de furia contenida. Nao, al cruzar la mirada con la suya, sintió una punzada de algo parecido a la lástima, pero la disfrazó rápidamente con una frialdad glacial. Solo pudo murmurar, con una voz apenas audible pero cargada de desdén, patético. La palabra pareció ser un detonante. Hiroki levantó la cabeza de golpe, sus ojos, antes oscuros por la ira, ahora brillaban con un odio puro y concentrado, clavándose en Nao como dagas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz un susurro áspero que, a pesar del ruido de fondo que comenzaba a regresar al aula, llegó claramente a los oídos de Nao, perforando la calma artificial que intentaba mantener. Ramera, siseó, la palabra cargada de veneno. El insulto la golpeó, no con la sorpresa de antes, sino con la confirmación de la crueldad que Hiroki era capaz de infligir. La tensión entre Nao y Hiroki se hizo palpable en el aire del aula, un campo de batalla silencioso donde las miradas se cruzaban con un desprecio gélido. Cada cruce de ojos era una batalla en sí misma, pero era el desprecio de Hiroki el que dominaba, un odio profundo y hiriente que se reflejaba en sus ojos oscuros, un odio que él no se molestó en ocultar, dejándolo fluir libremente hacia Nao. Era como si quisiera quemarla con la intensidad de su rencor. Luego, con un gesto de indiferencia calculada, casi teatral, le dio la espalda a Nao, como si ella ya no existiera, como si su presencia fuera insignificante, un descarte más en su resentimiento. Nao, sintiendo el peso de esa mirada y la frialdad de su gesto, la réplica perfecta de su propia armadura emocional, hizo lo mismo. Le dio la espalda también, un movimiento deliberado para no darle la satisfacción de verla afectada. Se dirigió a su asiento, cada paso resonando un poco más fuerte de lo necesario, intentando recomponerse, silenciar el eco de sus palabras y el dolor que aún persistía. Apenas se sentó, cuando la profesora de lenguaje entró en el aula, rompiendo el silencio cargado. Con una sonrisa amable, se preparó para comenzar la siguiente clase, ajena a la guerra fría que acababa de librarse entre dos de sus alumnos. Hiroki apretaba sus puños ligeramente, casi imperceptiblemente al principio, pero la tensión fue creciendo, los nudillos blanqueando bajo la presión.
Era un gesto casi automático, una forma de anclar su cuerpo mientras su mente se revolvía en un torbellino de emociones prohibidas. El único sentimiento que Hiroki se permitía sentir, el único que dejaba que lo envolviera y lo definiera en ese momento, era un profundo, corrosivo odio. Podía sentirlo arder en su pecho, un fuego negro que se extendía por sus venas, y esa intensidad se reflejaba claramente en sus ojos. Eran como dos pozos oscuros donde danzaba una llama negra, amenazando con consumir todo a su paso, una marca indeleble de la furia que lo consumía. De repente, un pensamiento intruso, una punzada de algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento, se coló en su mente. Maldición. Maldijo a su propio corazón por atreverse a sentir esa debilidad, por atreverse a recordar la suavidad en la voz de Ayumi, por el simple hecho de haberle hablado así. Era una traición a sí mismo, una grieta en la armadura que tanto le había costado construir. La idea de haberla herido, de haberla hecho llorar con sus palabras, le revolvía el estómago, pero lo que más le enfurecía era esa maldita sensación de arrepentimiento que intentaba florecer. No. Se prohibió sentirlo. Se prohibió cualquier cosa que no fuera este odio puro y esta determinación de no volver a ser vulnerable. Ya estaba al límite de su paciencia, cada fibra de su ser tensa, como la cuerda de un arco a punto de romperse. La mera idea de tener que lidiar con algo más que esta furia controlada lo empujaba a un precipicio, a un punto donde la explosión era inminente. Nao, por otro lado, se aferraba a una delgada línea de indiferencia, una máscara cuidadosamente construida para ocultar el torbellino que se desataba en su interior. Cada palabra cruel de Hiroki, tanto la que resonó en el aula como la que yacía impresa en la carta, era un dardo directo a su corazón. La carta, en particular, era un veneno lento. Hiroki se arrepentía de todo, de cada momento compartido, de cada risa, de cada mirada. Se arrepentía de haberla conocido y, lo que era peor, maldecía el día en que sus vidas se cruzaron. Esa confesión de arrepentimiento, no por sus actos sino por su mera existencia en su vida, le provocó un dolor agudo, una punzada helada que le recorrió la espina dorsal. Pero el dolor no era lo único que sentía. Junto a él, crecía una rabia sorda, una indignación que amenazaba con romper la frágil compostura que intentaba mantener. ¿Quién se cree ese inútil en decirme eso de ella? ¿Cómo se atrevía a desechar todo lo que habían vivido, todo lo que ella creía que significaba algo para él, reduciéndolo a un estigma, a un día maldito? El enojo la consumía, la rabia la impulsaba a querer gritar, a confrontarlo, a exigirle una explicación que sabía que probablemente nunca llegaría. A pesar de su esfuerzo por parecer impasible, por mantener esa máscara de indiferencia férrea, la furia burbujeaba bajo la superficie, alimentada por la profunda injusticia de sus palabras y la contradicción que sentía en su propio pecho. Hiroki trataba de concentrarse en la clase de lenguaje, un esfuerzo casi inútil que se sentía como una tortura. Las palabras del profesor sobre la sintaxis o la morfología se difuminaban en un murmullo lejano, incapaces de penetrar la densa niebla de emociones que lo asfixiaba. El peso del dolor y la ira lo consumía por dentro, una batalla campal que libraba en silencio. Intentaba ocultarlo, sí, con todas sus fuerzas, quería parecer impasible, inquebrantable, pero su propio cuerpo lo traicionaba de las formas más sutiles y evidentes. La vena en el dorso de su mano derecha se marcaba con una claridad alarmante, pulsando con la misma furia que lo carcomía. Era como un mapa visible de la tensión que recorría cada fibra de su ser. Apretó con demasiada fuerza el bolígrafo que sostenía, los nudillos blanqueando hasta volverse casi translúcidos, la punta del lápiz a punto de romperse bajo la presión. Era un reflejo físico de la violencia interna que sentía, una lucha silenciosa que lo estaba llevando al límite. Y en medio de todo ese caos, un pensamiento recurrente, un veneno dulce y amargo, se abría paso. Nao. La imagen de ella, su rostro, su voz, todo lo que antes había sido tolerable, ahora le provocaba un asco visceral.
Despreciaba la forma en que ella había invadido su vida, la manera en que había osado tocar fibras que él creía muertas. Despreciaba su existencia, su ingenuidad, su maldita presencia que ahora le traía este torbellino de emociones indeseadas. Ella era la causa de su desorden, de su furia, de ese arrepentimiento fugaz que lo había asaltado. Y por eso, en ese instante, en lo más profundo de su ser, Hiroki la despreciaba con una intensidad que casi lo hacía temblar. En su mente, las palabras se agolpaban, formando un coro caótico que solo él podía escuchar, un eco ensordecedor que se repetía sin cesar. Nao, Nao, yo, te odio, Nao, te odio con toda mi maldita alma. El grito resonaba en su cabeza, una letanía de resentimiento que consumía cada espacio, cada pensamiento, cada resquicio de su ser, asegurándose de que ninguna otra emoción pudiera siquiera asomarse. La ira y el desprecio que Hiroki sentía hacia Nao eran solo la punta del iceberg de un abismo mucho más profundo, oscuro y corrosivo. No solo Nao era objeto de su rencor más visceral. También Ayumi, con su falsa inocencia y sus sonrisas que le parecían una burla. Y, de forma aún más punzante, su propia familia. Un profundo desprecio se anidaba en su corazón hacia su madre, Kaede, cuya indiferencia le dolía más que cualquier golpe, y hacia su hermana mayor, Kanoko, cuya presencia le recordaba constantemente lo que él no era. Cada una, a su manera, representaba una fuente inagotable de su tormento, una herida abierta que se negaba a cicatrizar, supurando resentimiento con cada día que pasaba. Justo en ese torbellino de emociones, cuando sentía que la presión interna lo haría explotar, el sonido estridente de la campana anunció el cambio de clase. Para Hiroki, fue una liberación, el único permiso tácito para escapar de la asfixiante atmósfera del aula. Sin mediar palabra, sin siquiera dignarse a mirar a nadie a los ojos, recogió sus cosas con movimientos bruscos, casi violentos, y las metió sin cuidado en su mochila. El bolígrafo que había apretado con tanta fuerza fue lanzado dentro del compartimento con un chasquido seco. Se levantó de su asiento con una agilidad cargada de impaciencia y se fue sin más, dejando atrás el aula y las miradas curiosas que, quizás, lo seguían, pero que a él le importaban un bledo. Mientras Hiroki caminaba por los pasillos abarrotados, su cabeza era una auténtica tormenta de furia. Cada paso resonaba con el eco de su resentimiento, un martilleo constante que bloqueaba cualquier otro sonido. Los rostros de los otros estudiantes pasaban como sombras borrosas, sus voces, meros zumbidos sin sentido. Su mente estaba fija en un ciclo interminable de imágenes y recuerdos que alimentaban su odio. La sonrisa de Nao, la mirada de Ayumi, la voz de su madre, la indiferencia de Kanoko. Era un laberinto de rencor del que no podía, o no quería, escapar. Se dirigía a su casillero, un destino momentáneo, un punto de pausa antes de la siguiente oleada. Pero en su mente, el verdadero viaje era a través de ese abismo de odio que lo consumía, alimentado por cada persona que, según él, le había fallado, herido y traicionado. Cada fibra de su ser gritaba en silencio, buscando una válvula de escape para toda esa rabia contenida. Los pasos de Hiroki resonaban con una pesadez inusual, cada zancada un esfuerzo contra el peso de su propio dolor y la rabia que lo consumía. Era como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia abajo, haciendo que cada movimiento fuera más arduo. A su vez, unos truenos resonaron en su mente, no del cielo, sino de los ecos tormentosos de los recuerdos. Esos lindos momentos que una vez compartió con Nao y con Ayumi, ahora retorcidos y distorsionados, se convertían en dagas que apuñalaban su conciencia, alimentando sin piedad su ira. Ya no eran dulces memorias, sino fantasmas que lo atormentaban, transformando el cariño pasado en combustible para su furia creciente, un fuego que quemaba todo a su paso. Hiroki llegó a su casillero con una expresión sombría, el ceño fruncido tan profundamente que parecía tallado en piedra. Sus puños se apretaban con una fuerza que hacía temblar sus nudillos, blancos por la presión. La furia en su interior era un volcán a punto de erupcionar, cada vaina palpitando con el calor de la rabia.
Con las manos temblorosas de ira, casi convulsionando por la tensión, abrió la puerta de su casillero. La puerta metálica se abrió con un chirrido que, para él, sonó como un grito ahogado. Tomó sus libros mecánicamente, pero su mirada se desvió, casi por inercia, hacia un pequeño objeto olvidado. Era una foto de él y Nao, sonrientes, capturados en el día de su aniversario. Un recuerdo que antes atesoraba, ahora una reliquia de su traición. Hiroki la tomó con dedos crispados y, sin pensarlo dos veces, la rompió en dos pedazos. Luego, con una furia descontrolada, la desgarró en cuatro, y después en innumerables fragmentos más pequeños, como si quisiera borrar cada rastro de ese pasado. Mientras las miradas de los estudiantes cercanos se posaban en él, curiosas y un tanto asustadas por el espectáculo de su descontrol, a Hiroki no le importaba. Las ignoró por completo. Cerró la puerta de su casillero con una fuerza desmedida, un golpe seco que resonó por el pasillo. Con los pedazos de la foto apretados en su puño, Hiroki se acercó al cesto de basura. Por un instante fugaz, sus dedos se aflojaron, y la imagen destrozada de Nao pareció cobrar vida en su mente, una última punzada de lo que alguna vez fue. Un nudo se formó en su garganta, una mezcla amarga de la dulzura perdida y la traición presente. Una lágrima solitaria, cargada de tristeza y rabia contenida, amenazó con escapar de su ojo, pero él la contuvo con una fuerza brutal. Con un gruñido ahogado, casi un lamento, arrojó los restos de la foto a la basura, como si estuviera enterrando no solo un papel, sino también la última pizca de esperanza y afecto que alguna vez sintió. El sonido de los papeles cayendo al fondo del cesto fue un eco de su corazón roto, ahora endurecido por el resentimiento. Hiroki se estaba a punto de ir, la ira aún latente bajo su piel, cuando de repente una voz familiar, cargada de una arrogancia que él conocía demasiado bien, resonó en el pasillo. Esa voz hizo que su furia, que apenas había logrado contener, se disparara a niveles desconocidos. Lentamente, Hiroki sintió como su rabia lo consumía, una llama que ardía desde dentro, quemando cada fibra de su ser. Su mirada se volteó lentamente, y sus ojos se encontraron con la figura imponente de Bert, su matón. Kokujin, o Bert como era conocido, era un hombre de 18 años, de piel oscura y una presencia que irradiaba prepotencia. Vestía el mismo uniforme escolar que Hiroki. Una camisa blanca impecable, una corbata negra anudada con precisión, pantalones negros sujetos por un cinturón a juego, y zapatillas negras con detalles blancos. Pero en Bert, cada prenda parecía acentuar una profunda arrogancia que emanaba de cada uno de sus poros. Su rostro, enmarcado por un cabello negro rapado casi al ras, sin apenas pelo en toda la cabeza, mostraba una expresión de superioridad constante, sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban un desdén habitual. Hiroki apretaba su mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cara se tensaron. La voz de Bert sonó con una arrogancia tan desmedida, tan cargada de burla, que ya estaba siendo el colmo para Hiroki. Ver a su matón, con esa sonrisa petulante, fue la gota que derramó el vaso. La voz de Bert, cargada de una burla tan familiar como hiriente, no solo hizo que la ira de Hiroki se disparara, sino que encendió una mecha que llevaba demasiado tiempo latente. Cada palabra del matón fue un catalizador, transformando la frustración acumulada en una furia hirviente. Hiroki apretaba de nuevo sus puños con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon, las uñas se le clavaban dolorosamente en la palma de las manos, una punzada que apenas registraba ante el torbellino emocional. La voz de Bert se hizo aún más burlona, resonando en el pasillo como un eco macabro, esa arrogancia insoportable que lo caracterizaba bañando el ambiente de una crueldad helada. Vaya, pero mira a quién tenemos aquí, si no es el perdedor de Hiroki, ja. ¿Estás buscando tus pañales de seguridad?, dijo Bert, con una sonrisa de malicia que le desfiguraba el rostro, sus ojos brillando con un placer sádico mientras soltaba una carcajada estridente.
y no era el único. Los demás estudiantes, que se habían congregado para presenciar el espectáculo, se reían también, sus risas resonando como un coro cruel y ensordecedor en los oídos de Hiroki, cada carcajada un golpe más a su ya maltrecho orgullo. Los ojos de Hiroki se clavaron en Bert, fijos, inquebrantables, mientras sus puños seguían apretados hasta el temblor. Apenas podía mantener a raya la ira que burbujeaba violentamente dentro de él, amenazando con desbordarse en un estallido incontrolable. Cada fibra de su ser gritaba para explotar, para desatar la bestia que sentía crecer en su interior, pero un último y frágil vestigio de cordura luchaba desesperadamente contra la marea de furia, como un náufrago aferrándose a un tronco en medio de una tormenta. ¿Qué demonios quieres, Bert?, preguntó Hiroki, su voz apenas un susurro áspero, ronco, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerla bajo control, por no dejar que la rabia se filtrara. No le daría a Bert la satisfacción de verlo perder el control, de verlo reducido a un animal herido. Bert se acercó, su imponente figura proyectando una sombra ominosa sobre Hiroki, una sombra que parecía devorarlo. Pero esta vez, Hiroki se negó a mostrarle miedo. Esta vez, algo había cambiado. Esta vez, la humillación no sería en vano. Bert, con un movimiento rápido y brutal, tomó la cabeza de Hiroki y la estampó contra los casilleros de metal. El sonido sordo y metálico resonó en el pasillo, un eco brutal de la violencia, y Bert soltó una risa gutural, un sonido áspero y cruel, disfrutando del dolor ajeno. Hiroki sintió que el mundo le daba vueltas por un instante, un mareo repentino que lo desorientó, un golpe que le sacudió hasta el alma. Un sabor metálico invadió su boca. Acto seguido, Bert le propinó un fuerte golpe en el rostro que lo lanzó al suelo con una fuerza brutal. La nariz de Hiroki sangró al instante, un hilo carmesí que manchaba su labio y goteaba sobre el sucio piso. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, Bert lo tomó del cuello con una mano, levantándolo ligeramente del suelo como si fuera un muñeco de trapo, el agarre firme e implacable. Hiroki sintió el fuerte agarre de Bert en su garganta, los dedos presionando sus vías respiratorias, el aire comenzando a escasear, una sensación de asfixia que se sumaba a su creciente rabia, una desesperación que se mezclaba con el fuego que lo consumía. Sus ojos, ahora inyectados en sangre, se encontraron con la mirada victoriosa de Bert. Solo quería recordarte quién manda acá, gusano, y esto para que nunca lo olvides, pequeño debilucho, dijo Bert, con una voz cargada de desprecio, acercando su rostro al de Hiroki, sus palabras un veneno que buscaba corroerlo por dentro. Pero Hiroki ya estaba harto de todo, harto de la humillación, harto del miedo, harto de Bert. Una chispa de desafío, de pura desesperación, de una rabia que ya no podía contenerse, se encendió en sus ojos, brillando con una intensidad peligrosa. Hiroki tiró su venganza a la basura, o mejor dicho, la adelantó. Ya no esperaría esos 4 meses para hacer pedazos a Bert. Ahora lo haría pagar, y lo haría ya. La chispa que se había encendido en sus ojos se transformó en un fuego incontrolable. En un movimiento rápido y furioso, Hiroki dio un fuerte pisotón, con toda la fuerza de su frustración acumulada, justo en el pie de Bert. El matón gruñó de dolor, una exclamación de sorpresa y furia escapando de sus labios. Bert, que aún sostenía a Hiroki del cuello, aflojó su agarre por un microsegundo, el tiempo suficiente para que la ira desatada de Hiroki lo impulsara al ataque. Con un rugido que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, Hiroki se lanzó hacia adelante, conectando un puñetazo brutal en la cara de Bert. El golpe sonó seco, y el rostro del grandulón se giró violentamente. Sin darle tiempo a reaccionar, Hiroki, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, tomó a Bert por el cuello de su camisa. Con una furia repentina y una descarga de adrenalina, lo lanzó con fuerza inusitada hacia los casilleros. Bert chocó contra ellos con un estruendo metálico que resonó por todo el pasillo, su cuerpo rebotando contra el frío metal. Quedó aturdido, desorientado por el impacto. Hiroki no perdió un instante.
Antes de que Bert pudiera siquiera recuperarse, se abalanzó sobre él. Rodeó los brazos en el cuello de Bert, ejecutando una llave con una fuerza desesperada y brutal. Bert luchaba por respirar, sus manos arañando los brazos de Hiroki en un intento vano de liberarse. La cara de Bert se puso roja, luego morada, sus ojos inyectados en sangre. Pero Hiroki no cedía. La rabia lo alimentaba. Comenzó a darle fuertes rodillazos en la espalda de Bert, uno tras otro, cada golpe más fuerte que el anterior, cada impacto resonando con el dolor y la frustración de años de abuso. Bert, con la poca fuerza que le quedaba y al borde del desmayo, logró reunir un último esfuerzo. Con un movimiento desesperado, conectó un cabezazo a la cara de Hiroki, apartándolo de él por un momento. Hiroki se tambaleó, sintiendo el impacto, pero su agarre se aflojó. Bert cayó al suelo, tosiendo y jadeando, intentando recuperar el aliento, su rostro descompuesto por el pánico y la sorpresa. La escena era un caos, los demás estudiantes observaban en un silencio atónito, sin poder creer lo que estaban viendo. Hiroki se limpió la sangre de la nariz y del labio con el dorso de la mano, un gesto que denotaba una mezcla de rabia contenida y una nueva y peligrosa determinación. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon de nuevo, y sus ojos, aún inyectados en sangre por el golpe anterior, volvieron a clavarse en Bert. Ya no había miedo, solo una furia fría y calculada. «Miserable mocoso, te haré pagar», rugió Bert, su voz ronca y llena de odio, mientras se levantaba con dificultad. El dolor en el cuello y la espalda era insoportable, pero la humillación y el deseo de venganza lo impulsaban. Cojeando visiblemente, se lanzó de nuevo al ataque, su rostro desfigurado por el esfuerzo y la rabia. Pero Hiroki ya no era el mismo chico asustado. Con una agilidad que sorprendió a Bert y a los pocos espectadores que aún se atrevían a mirar, esquivó el torpe embate del matón. En un movimiento fluido, Hiroki giró y le propinó un fuerte golpe en el estómago. El impacto fue brutal, un "off" gutural escapó de los labios de Bert mientras se doblaba, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. Por un instante, Bert quedó inmóvil, vulnerable. Pero el grandulón, con una fuerza bruta que parecía surgir de sus entrañas, logró conectar un puñetazo desesperado que impactó de lleno en la mandíbula de Hiroki, enviándolo de nuevo al suelo con un golpe seco. Bert no perdió el tiempo. Con la poca ventaja que había ganado, se abalanzó sobre Hiroki, agarrándolo de la camisa con ambas manos. La intención era clara: estrellarlo de nuevo contra el piso, acabar con él. Pero esta vez, Hiroki reaccionó con la velocidad de un rayo. Antes de que Bert pudiera completar su movimiento, Hiroki giró su cuerpo con una fuerza inesperada y, con un grito de pura rabia, le propinó un puñetazo ascendente en la rodilla. No fue un golpe cualquiera. Fue un golpe calculado, dirigido con toda la fuerza de su cuerpo. Un crujido seco y espeluznante resonó en el pasillo, un sonido que hizo encogerse a los pocos estudiantes que aún observaban la brutal escena. Fue el sonido de un ligamento desgarrándose, de un hueso crujiendo bajo la presión. Bert soltó un grito gutural, una mezcla de dolor puro y sorpresa. Su rostro se contorsionó en una mueca de agonía, y el agarre sobre Hiroki se aflojó por completo. Retrocedió tambaleándose, con la pierna izquierda colgando inútil, apenas pudiendo mantenerse en pie. El dolor en esa zona era insoportable, una agonía punzante que le nublaba mientras Bert se desplomaba lentamente contra los casilleros. Hiroki se levantó del suelo. No fue un movimiento rápido, sino lento, casi ceremonial. Se enderezó, limpiándose un hilo de sangre que le corría por la comisura del labio. Su mirada, antes llena de miedo y frustración, ahora brillaba con una mezcla de agotamiento, rabia y una extraña satisfacción. La furia en sus ojos no había disminuido. Se había transformado en una determinación fría y brutal. Bert estaba destrozado, jadeando en el suelo, y Hiroki, aunque magullado y sangrando, se mantenía en pie, victorioso.
El silencio en el pasillo era ensordecedor, solo roto por los jadeos de Bert y la respiración agitada de Hiroki. Pero para Hiroki, ver a Bert cojeando y retorciéndose de dolor no era suficiente. La furia que ardía en su interior era un fuego incontrolable, alimentado por años de humillación y miedo. Con un grito gutural que resonó en el pasillo, un sonido más animal que humano, se lanzó de nuevo al ataque. Esta vez, fue con una patada alta, un golpe certero dirigido directamente al rostro de Bert. El matón, con un reflejo desesperado y el instinto de supervivencia activado por el dolor, logró esquivarla de milagro, girando su cabeza apenas unos centímetros. El pie de Hiroki, cargado con toda la fuerza de su ira acumulada, se estrelló con un clan metálico y ensordecedor contra el casillero más cercano, abollándolo profundamente y dejando una marca permanente de su furia. Bert, aprovechando el momento de desequilibrio de Hiroki tras el impacto, se irguió como pudo, su pierna herida protestando con cada movimiento. Con un gruñido de dolor, logró interceptar el siguiente puño de Hiroki, deteniéndolo a medio camino. Con una fuerza renovada por la desesperación y el odio, Bert empujó a Hiroki con violencia contra los casilleros. Su antebrazo, grueso y musculoso, se clavó con brutalidad contra la mejilla de Hiroki, aplastándolo contra el frío metal. La presión aumentaba, el aire empezaba a escasear para Hiroki, sus pulmones luchando por cada bocanada. ¿Creíste que me ibas a vencer tan fácil, enano de mierda? Siseó Bert, con una risa gutural y llena de desprecio, su aliento fétido golpeando el rostro de Hiroki. Siempre serás un gusano, Hiroki. Un maldito perdedor. Nadie te quiere, ni tu propia familia. Eres una escoria. Pero Hiroki, con el antebrazo de Bert aplastándole la cara y los insultos taladrándole los oídos, no se inmutó. En lugar de eso, una sonrisa lenta y aterradora se dibujó en sus labios, una sonrisa que no denotaba alegría, sino una rabia fría y calculada, una promesa de dolor. En un instante, sin previo aviso, los dientes de Hiroki se clavaron con una ferocidad salvaje en el antebrazo de Bert. No fue un mordisco suave. Fue una mordida profunda, desgarradora, con toda la fuerza de su desesperación y su odio acumulado. Sus dientes se hundieron en la carne de Bert, rasgando músculo y piel. El matón soltó un grito agudo y desgarrador que resonó por todo el pasillo, un sonido de puro terror y agonía. ¡Ah! ¡Suéltame, maldito animal! ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Bert comenzó a forcejear con todas sus fuerzas, intentando zafarse del agarre de Hiroki, pero el chico, con la mandíbula apretada y los ojos cerrados por el esfuerzo, no lo soltaba. Sus dientes seguían clavados en el antebrazo de Bert como los de un animal rabioso que se niega a soltar a su presa. Desesperado por el dolor punzante y la sangre que comenzaba a empapar su uniforme, Bert empezó a golpear a Hiroki con su mano libre. Puñetazos secos y brutales impactaron en la cabeza de Hiroki, en sus costillas, en su espalda, intentando hacer que lo soltara. Cada golpe era un intento de romper la voluntad de Hiroki, de liberarse de esa tortura. Pero Hiroki, con una tenacidad feroz que sorprendía incluso a Bert, se aferraba, sus dientes aún incrustados en la carne de Bert, negándose a ceder. La boca de Hiroki se llenaba del sabor metálico de la sangre, pero la adrenalina y la furia eran más fuertes que cualquier dolor físico. Los golpes de Bert se sentían distantes, amortiguados por la neblina roja de su propia rabia. Bert, con la cara contorsionada por el dolor y la desesperación, golpeó a Hiroki en la cara otra vez, un puñetazo ciego que buscaba liberarse. Hiroki, con la mandíbula aún apretada, sintió el impacto y, por un instante, su mordida en el antebrazo de Bert se aflojó levemente. Bert lo sintió, una minúscula ventana de oportunidad. Pero antes de que pudiera intentar zafarse, antes de que pudiera siquiera pensar en un escape, Hiroki reaccionó con una furia renovada y primordial. Con un gruñido gutural que le salió del fondo del pecho, Hiroki mordió con muchísima más fuerza, apretando sus mandíbulas con una determinación salvaje.
Un sonido húmedo y espeluznante resonó en el pasillo mientras la piel y la carne de Bert cedían. La sangre, ahora no solo brotaba, sino que caía en finos hilos oscuros al suelo, formando pequeños charcos carmesí. Bert, con los ojos desorbitados por el horror y el dolor, maldecía a Hiroki con un torrente de obscenidades que se ahogaban en su propia garganta. ¡Ah! ¡Maldito animal! ¡Pedazo de mierda! ¡Te voy a matar, hijo de puta!, gritaba Bert, mientras intentaba zafarse. Y fue en ese instante, en ese forcejeo agónico, que sucedió lo impensable. Hiroki, con un tirón brutal, le arrancó un pedazo de la piel de Bert, junto con algunos músculos y tejido del antebrazo. El trozo de carne, aún húmedo y palpitante, cayó al suelo con un plop. Asqueroso, un macabro trofeo de la furia de Hiroki. Los alumnos, que habían estado mirando en un estado de shock, se quedaron boquiabiertos, sintiendo como la tensión se apoderaba del ambiente. Algunos, tapándose la boca en un gesto de horror, no podían apartar la mirada. Bert se quedó paralizado, con los ojos fijos en el pedazo de sí mismo que yacía en el piso. Un grito desgarrador, un aullido de puro horror y agonía, brotó de su garganta. La sangre brotaba a borbotones de su antebrazo, tiñendo el suelo y su uniforme de un rojo intenso. Se llevó la mano sana a la herida, intentando inútilmente detener la hemorragia, mientras gritaba y gemía de dolor. Hiroki, con la boca manchada de sangre y los ojos inyectados en ira, escupió el pedazo de carne de Bert con un gesto de repugnancia, dejándolo caer al lado del matón. La presa había sido liberada, pero la cacería no había terminado. Se acercó a Bert a pasos lentos y peligrosos, cada pisada resonando en el silencio atónito del pasillo. Bert, aún en shock, intentaba retroceder, arrastrándose por el suelo. Pero Hiroki fue más rápido. Con una patada fuerte y precisa, impactó en el costado de Bert, derribándolo por completo. Allí, en el suelo, Hiroki tomó a Bert por el cuello de la camisa, levantándolo ligeramente para que sus miradas se encontraran. Y entonces, comenzó a golpearlo. Una y otra vez, puñetazo tras puñetazo, sin piedad, sin detenerse. Sus nudillos se manchaban de sangre, la sangre de Bert, que salpicaba su rostro y su ropa. Los estudiantes, que hasta ese momento habían permanecido petrificados, estaban aterrorizados. Algunos, con las manos temblorosas, habían sacado sus teléfonos y grababan todo, la escena de violencia bruta desarrollándose ante sus ojos, con los corazones latiendo a 1000 por hora. Fue entonces cuando la parálisis colectiva se rompió. Un grupo de alumnos, los más valientes o los más asustados por la escalada de violencia, intentaron intervenir. Hiroki, para. Lo vas a matar, gritó una chica, con la voz quebrada por el miedo. Ya fue, Hiroki. Suficiente, añadió otro, intentando acercarse con cautela. Alguien llame a un profesor. Ahora, chilló un tercero. Pero los gritos y los intentos de los alumnos eran en vano. Hiroki, con la mirada perdida y la furia desatada, no escuchaba. Su mente estaba en blanco, solo existía el ritmo de sus puños impactando una y otra vez. La sangre de Bert manchaba el suelo y sus manos, mientras el eco de los gritos de dolor resonaba en las paredes del pasillo. Los estudiantes miraban horrorizados, algunos con lágrimas en los ojos, incapaces de apartar la vista de la brutalidad que estaban presenciando. Los golpes continuaron, cada uno resonando como un tambor de guerra, mientras la desesperación de Bert se hacía palpable. Sus gritos se volvieron más débiles, más desesperados, y los alumnos, sintiendo el peso de la violencia, comenzaron a gritar en conjunto, intentando detener lo que parecía inevitable. Pero Hiroki, ciego por la rabia, no se detenía. Cada golpe era una liberación de todo el dolor que había acumulado, de cada insulto que había soportado, de cada momento de humillación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hiroki se detuvo, sus puños cansados y manchados de sangre. Bert yacía en el suelo, inerte, mientras el pasillo se llenaba de un silencio opresivo,
roto solo por los sollozos de los alumnos que habían presenciado la escena. La tensión en el aire era palpable, y todos sabían que nada volvería a ser igual. Hiroki se detuvo finalmente, sus puños cansados y manchados de sangre. Sus manos temblaban ligeramente, pero en su interior no sentía nada. Ni el más mínimo remordimiento, ni una pizca de culpa. Bert yacía allí, inerte, un bulto destrozado en el suelo del pasillo, pero vivo. Su pecho subía y bajaba lentamente, apenas un hilo de vida aferrándose con desesperación. Podía oír un jadeo débil, casi inaudible, escapando de los labios de Bert. Hiroki retrocedió uno, luego dos pasos, lenta, casi robóticamente. Mientras lo hacía, una extraña sensación comenzó a invadirlo. La adrenalina que lo había impulsado se disipaba rápidamente, como una droga que abandona el cuerpo. Un frío creciente empezó a recorrerle la espalda, no el frío del ambiente, sino uno interno, que le helaba los huesos. Su visión se volvió borrosa, los contornos de los aterrorizados alumnos y el cuerpo de Bert se distorsionaban. Su conciencia, que había estado tan ausente durante el frenesí, ahora comenzaba a abandonarlo por completo. Sus piernas se volvieron de gelatina, incapaces de sostenerlo. El temblor en sus manos se extendió por todo su cuerpo, incontrolable. Un zumbido agudo llenó sus oídos, y el mundo entero comenzó a girar a su alrededor. Finalmente, con un último y débil suspiro, Hiroki cayó duramente al suelo, impactando con un golpe sordo que resonó en el silencio tenso del pasillo. Quedó inconsciente, tendido cerca de Bert, bajo la mirada atónita y horrorizada de los alumnos. Apenas unos minutos después, el sonido de pasos apurados y voces autoritarias rompió el silencio. Los profesores, alertados por los gritos y la conmoción, llegaron en tropel, seguidos de cerca por el director, con el rostro pálido y una expresión de incredulidad. Al ver la escena, el director sacó su teléfono con manos temblorosas y, sin dudarlo, llamó a una ambulancia para Bert y otra, un momento después, para Hiroki. Uno de los profesores, con la voz entrecortada por la conmoción, intentó interrogar a los alumnos. ¿Qué pasó aquí? Alguien, por favor, explíqueme qué demonios acaba de suceder. Pero los alumnos no podían decir nada. Sus bocas estaban secas, sus mentes en blanco. El miedo estaba grabado en sus caras, un terror profundo que les había robado las palabras. Algunos sollozaban en silencio, otros simplemente miraban fijamente, sus ojos vacíos y traumatizados. La escena que habían presenciado, la brutalidad desencadenada, había dejado una marca indeleble en todos ellos. El silencio de los alumnos era más elocuente que cualquier palabra, una prueba irrefutable de la magnitud de la tragedia que acababan de vivir. Fin del capítulo 2.